Bien, con relación al texto que quiero compartirles en relación al Fedro, pues quiero mostrarles este otro que es de mi autoría, Platón el poeta el legislador, que fue un texto, un trabajo investigativo que hice en la maestría precisamente sobre Platón y con la intención, sobre todo, de mostrar cómo opera en Platón la mímesis, o sea, la imitación, el atecne y el entusiasmo, o la inspiración poética como tal. Y cómo estos tres elementos que uno pareciese pensar casi que son descartables pues, en Platón, al contrario, eh, se reúnen en sus diálogos filosóficos que en última instancia pretenden llegar a ser tragedias filosóficas, tragedias en el sentido efectivamente de ese género literario. Aquí, mire, la filosofía casi que pudiera pensarse también como un género literario o que apareció casi como un género literario a partir del diálogo, ¿no? Entonces, para Platón, este tipo de diálogos se perfilaría pues como la, un tipo de tragedia y que como en la República él va a mencionar es la tragedia que es imitación de la vida más bella y mejor. Esa es la definición que él da a esta nueva tragedia que él propone. Eh, Ahora bien, en este punto comenzaríamos, el capítulo se llama La tragedia filosófica, sin embargo voy a leer es una parte nomás, eh, de la cual entonces quisiera pues que a partir de ella hiciéramos como la reflexión, como una manera de incentivar también un tipo de escritura en el que ustedes puedan desarrollar más ese aspecto estilístico, que el ensayo da la posibilidad de generar un estilo y creativo a su vez, ¿sí? Aquí entonces, eh, como es inevitable, no solamente mencionaremos al Fedro, sino que tendremos que mencionar otros diálogos, por ejemplo, el diálogo del Elión, que es un diálogo menor, también los libros de la República, etcétera, etcétera. Eh, Podríamos pensar que esta nueva poesía, la que propone Platón, no se ocupará de lo accesorio, del color musical, y sí solamente de la manera como se expone, esto es por medio de la mímesis presente en los diálogos y que representan las discusiones de los hombres sabios, quienes al hablar con logos, esto es con cuenta y razón, salvaguardan la vida en su belleza y excelencia. En palabras más precisas, Platón, comillas, ha elegido el teatro como la forma apropiada de la nueva poesía, la filosófica, porque necesita de personajes que representen estados relativos del pensamiento en movimiento. Esto lo cito de Jorge Mario Mejía Toro, un profesor de la Universidad de Antioquia, el director mío de este trabajo, eh, que tiene el título, que tiene un libro precisamente titulado, eh, ya les comento, El teatro filosófico y la rapsodia, otra interpretación del guión platónico. Entonces, realmente esta nueva poesía necesita personajes que son efectivamente los que representen los estadios relativos del pensamiento en movimiento. La nueva poesía pues tendrá como modelo las discusiones contenidas en los diálogos platónicos sin la cosmética del color musical. Recordemos que las tragedias también tenían música, no eran solamente recitados, eran música y música incluida la instrumental, coros, etc. Teniendo por objeto de representación la vida en su movimiento más bello y mejor, el pensamiento.
La pregunta que surge es si en efecto el autor y actor de tales tragedias es el filósofo mismo y la tragedia por su parte corresponde a la filosofía misma. En este punto retomaremos la tesis doctoral del profesor Jorge Mario Mejía, el teatro filosófico y la rapsodia, más concretamente en su conclusión, pues allí ilustra de manera precisa lo que él llama la fundación de la poesía filosófica. Dice el profesor Jorge Mario Mejía, Platón recurre a la forma dialogal para mostrar el límite de la comunicación escrita. Eleva la poesía anterior y la escritura a la categoría de cuestiones de pensamiento. Constituye la fundación de la poesía filosófica, la invención de la pregunta reflexiva y por ende la fundación de la filosofía propiamente dicha. Si se nos acepta que la fundación, lejos de ser pura e instantánea, es por esencia encuentro conflictivo de lo porvenir con lo pasado. Hasta ahí la cita del profesor. Esta forma dialogal, además, se nos presenta como mediación del pensamiento, ya que la poesía es medio del pensamiento reflexivo del mismo autor. Ello implica que esta poesía, tal como nos la presenta Platón en tanto mediación del pensamiento, puede dar cuenta de sí misma, esto es, puede preguntarse por su fundamento, esto es, por un padre que la defienda. Esa es una de las críticas que le hacía Rey a quien le ofrecía la escritura como fármaco, ¿cierto? Como solución. Y él decía que de alguna manera un escrito solo no se defiende. La exigencia de fundamentación siempre estuvo presente en la crítica platónica de la poesía, así que resultaría inconsistente el no tenerla en sus propios diálogos. Con ella, la nueva poesía puede aspirar a un verdadero conocimiento en tanto ella, la poesía, es su medianía. Si bien la poesía anterior reposa en lo infundable de su naturaleza, haciendo por ello vana toda presunción exegética que intente dar cuenta sobre un poeta o un poema, la poesía platónica en cambio no cesará de reclamarla, poniendo por ello en un nivel superior de un tipo de representación epistémica y no meramente imitación artesanal a la manera del tradicional mimetés. Ese es su contenido mimético. Vuelve otra vez a mencionarse a Jorge Mario Mejía diciendo, platónico es todo aquel poeta que puede y sabe dar cuenta de su arte. A lo infundado e infundable de la poesía anterior, responde Platón con una exigencia de fundamentación incesante. El teatro filosófico es el medio de una episteme que nunca se instala en sí misma. En ese sentido, no cabe hablar de un saber que se construye sobre el modelo de disponibilidad propio de la tecne, volver contra Platón la afirmación de Sócrates según la cual la poesía inspirada eclipsará siempre a la poesía compuesta por tecne sería un procedimiento que llega demasiado tarde, sin mencionar que parasita el espacio en el que Platón busca expresar el entusiasmo del filósofo. Este último elemento, este es mi texto, este último elemento, el entusiasmo o inspiración, será la pieza clave para abordar la forma dialogal, no desde lo racional o premeditado, sino ante todo desde un no saber. En otro capítulo anterior yo mencionaba que el entusiasmo o la inspiración es el no saber del poeta, sino ante todo un no saber, la inspiración como un no saber de un don, que si bien tiene un origen divino, no por ello implica que ello, lo divino, sea necesariamente su fin. Así nos lo enfatiza el profesor Mejía Toro, comillas, esto no tiene nada que ver con misticismo, como queda indicado, el fin no es lo divino, cierro comillas. El concepto del entusiasmo como propio del filósofo aparece ya en el Fedro, con unas características peculiares que lo diferencian de las otras manías. Efectivamente, Platón caracteriza ese entusiasmo como una manía. Esto es como un tipo de locura enviado por el Dios en el que el poseso logra una comunicación con aquel quien le transmite este don, sea en forma de canto, sean discursos, etc. Y al contacto con este designio, el maniático no tiene otra alternativa más que de expresarlo, que es lo que ocurre en el Ion. Con el Rapsodo, Sócrates le dice a Ion que
Él no actúa sino gracias a un don, gracias a un entusiasmo, no a una técnica. Con el poeta esta inspiración, ya lo habíamos visto, corría a cargo de Dioniso, el cual contagia el poseso con su voz incontenible y le hace caer en un estado de delirio en el que será asistido u orientado por la musa, quien, como una fuerza magnética, le determinará su género poético, sean ditirambos, encomios, sean poesía lírica o épica, etc. Y que luego, gracias al contagio de tal fuerza, el rapsodo cantará y transmitirá finalmente esta fuerza, esta dinamis, al espectador. Tal es la cadena de entusiasmados que Platón recrea con la imagen de la piedra heraclea o magnética en el ion platónico, el diálogo menor que mencionábamos ahorita. El filósofo, por su parte, estará también presidido por un dios, en este caso Zeus, esto lo refieren en el Fedro, y asistido por las musas Calíope y Urania, o sea, quien preside el cortejo de la filosofía es Zeus, junto con Calíope y Urania, que también generarán una cadena de entusiasmados, pero esta vez gracias a una fuerza que no nos atreveríamos a caracterizar como magnética, como es en el ion, sino tal vez como lumínica, ya que se trata de visiones, pero no a la manera de imágenes o figuras, sino de aquello que siempre es decir, la visión del ser. Esto desde el Pedro. En este mismo pasaje del Pedro, nos volvemos a encontrar con una descripción que ya había sido empleada en el ion para referirse al poeta. En el ion se decía, comillas, porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta. Ion 534b. Y que será aplicada a esta nueva clase de entusiasmado. Mencionamos aquí literalmente el Pedro. Por eso es justo que solo la mente del filósofo sea alada, ya que en su memoria y en la medida de lo posible se encuentra aquello que siempre es y que hace que, por tenerlo delante, el Dios sea divino. El varón, pues, que haga uso adecuado de tales recordatorios, iniciado en tales ceremonias perfectas, solo él será perfecto. Apartado así de humanos menesteres y volcado a lo divino, es tachado por la gente como de perturbado, sin darse cuenta de que lo que está es entusiasmado. Casi que todo esto en el Fedro tiene visos de ritos mistéricos, órficos inclusive. Y sin embargo, este entusiasmo implica algo más que un estar volcado a lo divino. Implica además que por ser divina esta inspiración garantiza su realidad. Esto lo encontramos en el pasaje del libro 3 de las leyes, 182a, en el cual el ateniense afirma que cuando el poeta Homero canta en la Ilíada la gloria de Dárdano o lo que concierne también a los cíclopes, está de alguna manera al unísono tanto con las voces del dios como con las de Natura, Fisis. De esta forma, en comillas, dice, por estar divinamente inspirado en su canto el género poético con la ayuda de las gracias y las musas con frecuencia aprehende la verdad de la historia. La inspiración, pues, es un elemento indispensable para el filósofo, ya que por estar volcado hacia la divinidad le garantiza de algún modo la aprehensión de la realidad misma, es decir, comillas en el del Pedro, de aquello que siempre es y que hace que el Dios sea divino. Encontramos también en este pasaje del Pedro otro elemento que hace parte importante de este tipo de manía. La filosófica, se entiende. Se trata de la memoria, mneme, que a diferencia de la del rapsoda, no sería, por decirlo así, de tipo horizontal, recordar la secuencia de sucesos, versos, palabras, sílabas en un poema, sino de tipo vertical, reminiscencia de ideas, visión del ser. O mejor, no como una película de cine en donde el sentido de lo que acontece pasa cuadro por cuadro, imagen por imagen, hasta completar la acción íntegra, sino como quien vive cara a cara la realidad, como un todo y de una vez, tal como se da en la vida misma. No es en todo caso esta memoria igual a la del rapsodo en el ion. Se trata de la memoria que rememora, no que memoriza.
y es en este sentido, en su uso mnemotécnico, que la recitación de un rapsoda se relaciona con el escrito del poeta. Ambos son escritura, en tanto ambas son ayudas para la memoria. Pero la naturaleza de la memoria del filósofo que ha visto la divina y dichosa visión es la de la reminiscencia que rememora el momento en que, al seguir el cortejo de Zeus, pudo ver el fulgor de la belleza, así dice el Fedro. Pudo ver el fulgor de la belleza de la divina visión en la que fue iniciado, pleno de dicha y gozando el brillo más límpido antes de caer en el estigma que es toda esta tumba que nos rodea y que llamamos cuerpo, dice el Fedro. Pero además de esta memoria, en tanto reminiscencia, hay otra fuerza que a ella se une y que une al filósofo con tal visión. Se trata del anhelo, hímeros en griego, que lleva al mortal el deseo de unirse a tal belleza. Tal es la naturaleza del amante. Por eso mencionábamos en el primer video la relación de la escritura, o en este caso también del saber, por ejemplo, con lo erótico nomás. Se trata del anhelo, hímeros, que lleva al mortal el deseo de unirse a tal belleza, tal es la naturaleza del amante. Y es precisamente aquí donde con más propiedad podríamos hablar de un contagio, pero en este caso es gracias al dios Eros. Aquí Eros sí es un dios en el Fedro, valga la pena aclarar esto. En el Fedro Eros es tratado como un dios, en el banquete es un semidios, a quien se le debe la más excelsa de las manías, la erótica. Así la memoria anhelante será la fuerza magnética que lleve al alma del filósofo a unirse con la belleza y con ella a todas las almas que logre arrastrar por medio de la persuasión, o peizó, que acompaña la verdad, según Parménides. ¿Sería entonces lícito decir que la fuerza de esta manía que arrastra a los entusiasmados está dada por la posesión de Eros y no por la de Zeus? ¿O si actúan de manera conjunta, cómo delimitan sus dominios? En este caso ambas divinidades obran de acuerdo, como ocurre en el caso del dominio poético, donde Dionisio y Apolo actúan conjunta y armónicamente. En efecto, aquellos que siguiendo el cortejo de Zeus logran ver en su amado aquello que rememoran de su beatífica visión, serán movidos por amor, Eros, a amar a su amado como si fuera el propio Dios. Este cortejo, estas visiones son expresadas directamente o son consideradas directamente en el Fedro como tal, ¿no? Un cito del Fedro. Y así, según sea el Dios a cuyo séquito se pertenece, vive cada uno honrándole e imitándole en lo posible, mientras no se haya corrompido, y sea esta la primera generación que haya vivido. Y de tal modo se comporta y trata a los que ama y a los otros. Cada uno escoge, según esto, una forma del amor hacia los bellos, y como si aquel amado fuera su mismo Dios, se fabrica una imagen que adorna e idola, una imagen que adorna para honrarla y rendirle culto. En efecto, los de Zeus buscan que aquel al que aman sea en su alma un poco también Zeus. Y una vez que se han enlazado con él por el recuerdo y en pleno entusiasmo toman de él hábitos y maneras de vivir, en la medida en que es posible a un hombre participar del Dios. Hasta ahí la cita del Fedro del 252D al 253A. Vemos pues cómo esta memoria anhelante obra conjunta de Zeus y Eros lleva a que al seguidor del cortejo del altisonante le crezcan alas, encendido por la pasión erótica que le produce al ver en su amado el rostro del propio Dios. Pero además ocurre que el amante fabrica una imagen en el rostro del amado que representa al propio Dios. Es decir, el amante representa en el cuerpo de su amado la visión de su Dios. Tocamos ya de hecho el asunto de la mímesis en la filosofía, es decir, de cómo el iniciado en estos misterios puede representar en una imagen la visión beatífica que obtuvo en su rito de iniciación y en esta representación restaurar, por decirlo así, su naturaleza caída. Cito al Fedro de nuevo.
Sin embargo, aquel cuya iniciación es todavía reciente, el que contempló mucho de las de entonces, cuando ve un rostro de forma divina o entrevé en el cuerpo una idea que imita bien a la belleza, se estremece primero y lo sobreviene algo de los temores de antaño y después lo venera al mirarlo como a un dios. Y si no tuviera miedo de parecer muy enloquecido, ofrecería a su amado sacrificios como si fuera la imagen de un dios. Recibiendo pues este chorro de belleza por los ojos, se calienta con un calor que empapa, por así decirlo, la naturaleza del ala, y al caldearse se ablandan las semillas de la germinación que, cerradas por la aridez, les impedía florecer. Hasta ahí la cita del Fede, pues que tiene todo un contenido pues bien, no solamente erótico, poético, sino también mistérico. En última instancia, lo que va a generar la locura del iniciado, la manía, recordemos, no será el cuerpo de su amado, sino el que a través del cuerpo de su amado el amante reconoce la belleza del Dios por la representación que él se hace. El amado es entonces como mímesis de lo bello, imitación de lo bello. Su epifanía más provoca también una epidemia en quien ama y solo es curable en tanto el amado esté presente. Como se puede notar, el sentido de la mneme, de la memoria, y por lo tanto de la mímesis, de la imitación, es contrario a la del poeta, pues en el poeta, la posesión del Dios y su asistencia por la musa da lugar a la poesía, que luego el rapsoda, por medio de su neme, o sea, su memoria, convertirá en canto, convirtiéndose por ello en el portavoz del portavoz. Pero con el filósofo ocurre a la inversa, es la belleza del cuerpo del amado, mímesis de la belleza real, el que enciende en el amante la reminiscencia o memoria anhelante de lo bello. De esta forma, la belleza es el camino hacia las ideas. Por lo tanto, el eros que domina e inspira el eros que domina e inspira al filósofo. Se puede vislumbrar pues en qué consiste la diferencia radical entre el entusiasmo del poeta y el del filósofo. En el primero, este es de Flasher, un comentario de Flasher, en el primero, o sea, el poeta, pese a decir muchas cosas bellas durante la posesión divina, no conoce lo bello mismo, ni tiene posibilidad alguna de ser impelido a ello por el camino recto. El poeta filósofo, en tanto, aspira a la idea de tal belleza. Así podemos volver a afirmar que la finalidad de la poesía filosófica no es Zeus, no es la divinidad, sino aquello que hace que el Dios sea divino, aquello que siempre es, las ideas. Ello no implica, sin embargo, que Platón no pueda hacer uso de los mitos. En efecto, aquel discurso no totalmente carente de persuasión, que Sócrates ha entonado comedida y devotamente como un cierto himno mítico a Eros, no está exento de un gran contenido mítico tomado de la tradición órfica, sea en la concepción que se tiene del cuerpo como soma, como esa cárcel que ya escuchamos, como tumba del alma, como tumba sema del alma, soma y sema, cuerpo, tumba, sea en la importancia de la epopteia o visión suprema, así como también en cuanto al uso de uno de los elementos quizás más importantes para los ritos órficos, neme, o en su personificación órfica, nemosina. El siguiente es de una tablilla descubierta nipona de unos escritos sobre los ritos órficos. De Nemosina es este sepulcro. Cuando te toque morir, irás a las espléndidas mansiones de Hades. A la derecha hay una fuente, y junto a ella un blanco ciprés que se yergue altivo. Allí se refrescan al bajar las almas de los muertos. Esto es tomado de Giorgio Colli, La sabiduría. Colli, el recopilador de estos fragmentos, advierte que es el recuerdo quien permite una solución de continuidad entre la experiencia mistérica propiamente dicha y las imágenes que son el reflejo. La apariencia de semejantes visiones divinas sin mengua de su carga vital, al contrario la transmite conservándola de tal suerte que conduce a un tipo
de divinización del recuerdo. Esto es de George Cole. El hecho de que Platón no deje de recurrir a los mitos, sean propios o tomados de la tradición o modificados, no puede hacernos pensar que su intención sea conducirnos a la divinidad, sino que precisamente por mediación de ellos nos conduzca a la abstracción misma, única posibilidad de darse el pensamiento reflexivo. Por supuesto, no podemos pensar pues que todavía en Platón hay un pensamiento mítico, lejos de ello. Ya ha habido un paso del mito a la razón, es la razón, pero se sirve de ellos precisamente eh, para conducirnos a la reflexión. Pero ¿cómo se articularía esta abstracción propia de las ideas y la vida que pretende representar el nuevo poeta? ¿No son acaso para nuestra mentalidad moderna ambos conceptos, la vida y la abstracción, tan disímiles e incomunicables? Sin embargo, no parece serlo para Platón, para quien la vida está asociada íntimamente con el principio del movimiento. Entonces aquí recitamos de nuevo al Fedro, cuando dice, dejar de moverse es dejar de vivir. Solo pues lo que se mueve a sí mismo nunca deja de moverse, sino que para las otras cosas que se mueven es la fuente y el origen del movimiento. Y ese principio es ingénito, porque necesariamente del principio se origina todo lo que se origina, pero el mismo no procede de nada, porque si de algo procediera no sería ya principio original. Como además es también ingénito, tiene por necesidad que ser imperecedero, porque si el principio pereciese, ni él mismo se originaría de nada, ni ninguna otra cosa de él, pues todo tiene que originarse del principio. Fedro 2.45c. Alde. Y sobre todo la vida en tanto la mejor y más bella, que es lo que pretende Platón en su tragedia, está en íntima comunión con el alma, psique, para quien el movimiento le viene desde sí misma y para sí misma. Y aquí pues como la vida en todas sus manifestaciones, al ser puro movimiento por sí y para sí, deviene abstracción gracias al proceso ascendente que conduce la dialéctica. De Mejía Toro es esta cita. La abstracción es el devenir propio de lo viviente en cualquier nivel que se le considere. El proceso ascendente hacia las ideas no es ninguna negación de lo vital, es antes bien lo propio de la vida en cuanto mortal. Hasta ahí la cita. Por otra parte, este proceso ascendente, que es también un movimiento, no corresponde al movimiento propio de los seres sensibles, cuya mayor característica es el cambio y la contingencia, sino al orden de las formas y sus relaciones mutuas, tal es el conocimiento dialéctico. Este conocimiento nos permite conocer cómo se mezclan, valga la redundancia, las formas a través del ser y cómo se dividen a partir del no ser. De hecho, para Fleschar, la interpretación de la filosofía como entusiasmos parte del no saber sobre aquello que propiamente debe volverse consciente, pero es quizás en la crítica a la escritura donde más sale a relucir la exigencia dialéctica para el poeta filósofo, pues si de producir discursos se trata, se hace necesario dominar las dos especies que Sócrates le refiere a Fedro para garantizar la claridad y coherencia del discurso. Veamos cuáles son estas dos especies que menciona Sócrates a Fedro. Una sería la de llegar a una idea que en visión de conjunto, estoy citando al Fedro, abarcase todo lo que está diseminado, para que delimitando cada cosa se clarifique así lo que se quiere enseñar. Y de la otra especie, pues que recíprocamente hay que poder dividir las ideas siguiendo sus naturales articulaciones y no ponerse a quebrantar ninguno de sus miembros a manera de un mal carnicero. Cierro comillas. Estas dos especies anteriores, la unión y la división, corresponden a aquello de lo que Sócrates se dice ser amante. Comillas, Sócrates es amante, él se dice a sí mismo amante de las divisiones y uniones, que le hacen capaz de hablar y de pensar de tal suerte que aquellos que tienen el poder natural de ver lo uno y lo múltiple los persigue Sócrates yendo tras sus huellas como las de un dios. Tales son los que él llama dialécticos.
Entonces, los dialécticos son los amantes de las uniones y las divisiones. Haciendo una relación tal vez un poco arriesgada pero no descartable, podríamos afirmar que estos dialécticos son aquellos en los que precisamente se ve en su rostro, su cuerpo, comillas, la idea que imita bien a la belleza, ya mencionado en Fedro 251a. El diálogo como cuerpo discursivo será esta idea que a través de las distintas voces ascenderá, movida por la fuerza de este eros hacia la visión beatífica suprema. El diálogo platónico deviene entonces mímesis de la vida más bella y mejor. Pero si el diálogo puede llegar a ser representación de esta vida, es porque de hecho tiene en sí la fuerza erótica suficiente para mostrarnos la vida en su forma más excelsa y bella. Y es que el diálogo en tanto discurso es, comillas, como un organismo vivo, de forma que no sea acéfalo, ni le falten los pies, sino que tenga medio y extremos, y que al escribirlo se combinen las partes entre sí y con el todo. Esto es Fedro 264c. Esto es el diálogo, por ser esencialmente dialéctico, es como el cuerpo de un ser vivo. El diálogo como el cuerpo de un ser vivo. El diálogo como esa visión del amado. Esta relación de las partes entre sí que podríamos relacionar con los personajes de los diálogos y su relación con el todo, que podríamos asociar este todo como el argumento, la acción de la obra, que es la propia indagación, es decir, el intercambio de estas voces a la manera de una discusión viva en torno a una misma indagación es lo que podríamos considerar una primera relación dialéctica que está presente al interior del diálogo. Ese diálogo que se parte, pues, o digamos, ese discurso más bien que se parte entre dos, ¿no? Una segunda relación dialéctica se establece al exterior de la obra, esta vez con el lector, a quien invita a entrar. Aquí voy a citar a Martha Nussbaum, dice, con el lector, a quien invita a entrar crítica y activamente en el toma y daca de la discusión, de forma análoga a como la tragedia invita al espectador a reflexionar, a menudo en compañía del coro, sobre el significado de los acontecimientos para su propio sistema de valores. Cierro la cita de Martha Nussbaum en La fragilidad del bien. El diálogo, pues, es una obra dramática. Y aquí el sentido de drama corresponde al sentido aristotélico de acción. Es una obra dramática en la que se motiva al lector a discutir y reflexionar en torno a un problema ético. De esta manera explica la profesora Nussbaum, los diálogos de Platón, a diferencia de la escritura que él critica, comillas, despiertan y vivifican el alma, lejos de sumir en una pasividad narcotizada, la incitan a la actividad racional. Cierro comillas. Hay otras dos analogías que los diálogos comparten con el género trágico. Una de ellas es aplicable, por ejemplo, al Fedro, y consiste en hacer, comillas, sutiles diferencias a la relación existente entre la creencia y la acción, entre una posición intelectual y un modo de vida. Cierro comillas, de Martha Nussbaum también. Caso concreto con el de Lisias, que es el logógrafo, del cual Fedro pues le ha dedicado el discurso, ¿cierto? Quien le dedicó el discurso a Fedro, padre de los discursos, y su posición con respecto por una parte con su discurso y por otra con lo que vive y espera de Fedro. Es en esta obra quizás donde mejor podemos apreciar la revisión y la consecuente reivindicación que Platón hace de su posición con respecto no solo a la mímesis, sino y sobre todo con el dios Eros y su manía. En anteriores diálogos, como en el banquete, por ejemplo, Diotima le niega al Eros su condición divina, y en la República se le define como un estado en el que el deseo del disfrute sensible de la belleza corporal se sobrepone a la verdadera opinión. Un estado, en fin, en el cual la persona enamorada se la considera enferma y para su cura debe recurrir a la intelección y al dominio de sí para matar la pasión erótica. En el Fedro, en cambio, se reivindica la naturaleza del dios, su bondad y belleza sin entrar en conflicto con el logisticón de la República, o con la razón propiamente dicha. Antes, por el contrario, encontramos una defensa filosófica de la pasión erótica, cuya locura conduce a una nueva visión de la verdad filosófica, que consiste en mostrarnos la fusión de vida y razonamiento.
En este contexto, el eros resulta ser una fuerza no intelectual, pero sí motivacional, que guía en la búsqueda del saber. Bueno, este es el texto que quería hacerles mención sobre el punto de inflexión entre la escritura y el Fedro, que sería el diálogo filosófico propiamente dicho, en el cual el diálogo se muestra como, como ese, digamos, fármaco en el que eh, quien lo lee eh, puede recuperarse, puede aliviarse en su dolor, por ejemplo, o puede inclusive pues aspirar a, a adquirir esas visiones beatíficas que antaño, digamos, en sus otras existencias había participado, como ese recuerdo de ese cortejo divino. En ese sentido, Platón aquí reivindica efectivamente todo este carácter erótico, todo este carácter, digamos, eh, de puro deseo también, inclusive, ¿cierto? Que está implicado no solamente dentro del diálogo, que en el diálogo existe ese movimiento erótico, sino en el diálogo ya externo del libro o del texto, diálogo con respecto al lector. Ese es el punto en el que Platón reivindicaría ahí una escritura, ¿sí? En tanto el texto, o sea, en tanto el diálogo le permitan hacer alas a ese lector, ¿cierto? Bueno, hasta aquí entonces estas consideraciones. Igual voy a enviarles el texto para que puedan, puede- puedan leer. Esta de pronto se puede volver un poco pesada, pero quería compartirles esta reflexión y que de pronto ustedes puedan sacar provecho de ella. Bueno, esperando que se encuentren bien, que puedan tener una Semana Santa en paz, en una disposición de mucha solidaridad. También les deseo pues lo mejor. Que estén muy bien. Hasta luego.